¿Por qué creo en la Biblia? Porque creo en Dios. Creo en un Dios inteligente que creó seres humanos inteligentes. La inteligencia requiere de la comunicación y la comunicación requiere de un lenguaje. El Dios inteligente se comunica con sus criaturas inteligentes mediante un lenguaje de palabras y conceptos. Antes de la caída en el pecado, en el Edén, Dios se comunicaba con sus hijos directamente. Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. El Dios inteligente debía tener un libro en el cual dejar escrita de modo permanente e invariable su voluntad y su enseñanza. Si queremos desde nuestro tiempo encontrar un libro que corresponda al libro de Dios, tendríamos que buscar entre los libros considerados como sagrados en las diferentes culturas religiosas. El Corán de los musulmanes, el Bhagavad Gita de los hinduistas, el Tipitaka de los budistas o la Biblia de los cristianos, que contiene el Antiguo Testamento, que es también el libro sagrado de los judíos. Nosotros creemos que el libro de Dios es la Biblia. Deuteronomio 4, 7 al 9. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Los cristianos encontramos en la Biblia el único texto con la historia, la teología y los principios de vida coherentes para hacer el libro sagrado de Dios, especialmente porque en ella nos cuenta la historia de Jesucristo y el relato de la condición perdida de la humanidad, con su explicación del origen y permanencia del mal en nuestro mundo y el plan de salvación, con un cierre triunfal de la historia. La Biblia presenta la historia completa, con un principio, un fin y un reinicio. Sus hechos y profecías concuerdan con la historia universal. Sus valores son coherentes con la ética universal. Escrita por más de 40 autores en un período de más de 1500 años y sin contradicciones. La Biblia completa se ha traducido a 717 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido a 1582 idiomas. Más de 5.700 millones de personas, alrededor del 80% de la población mundial, tienen ahora toda la Biblia en su lengua materna. Salmos 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por 2000 años la comunicación entre Dios y sus hijos fue oral, hablada. Y la transmisión de la religión y los valores de padres a hijos fue también oral. Ese periodo de tiempo es conocido en la historia como la era de los patriarcas. En Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero en el paso de los siglos y los milenios, la transmisión oral podía perderse, confundirse y corromperse. Era necesaria la comunicación escrita, algo que quedara plasmado de manera invariable, un libro. La Biblia se escribió por orden de Dios. De hecho, fue Dios mismo quien escribió su palabra por primera vez. Lo primero que se escribió fueron los 10 mandamientos y los escribió Dios con su propio dedo. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Luego ordenó a Moisés escribir el libro de la ley, que consistía en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. En Éxodo 34:27, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Deuteronomio 31, 24 al 26. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes diciendo, tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto,
Y de la misma manera ordenó a todos los escritores de la Biblia a escribir su parte. Jeremías 32. Habló Jehová Dios diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Por tanto, toda la escritura de la Biblia es palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Todo lo escrito en la Biblia ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A continuación compartimos algunas palabras y conceptos acerca de cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros. Textos originales ya no existen, desaparecieron en el transcurso de los milenios. Escriba o copista es quien con cuidado riguroso copiaba a mano textos bíblicos para cada generación. Tuviese copias precisas de la palabra de Dios, manuscritos, copias de textos de la Biblia que se conservan, a partir de las cuales se realizan las traducciones, se valoran por su antigüedad. Arqueología. Mediante excavaciones descubre información sobre culturas antiguas en objetos materiales preservados. Biblia católica. Versión autorizada por la Iglesia Católica con 7 libros adicionales. Versiones. La Biblia original fue escrita en lenguas antiguas como el hebreo, griego y arameo. A partir de estos idiomas se traduce a todos los idiomas del mundo. Revisiones. Como el lenguaje cambia con el tiempo, se hacen actualizaciones a las versiones para su mejor comprensión. Canon. Lista de los libros de la Biblia autorizados por la autoridad competente. Deuterocanónicos, libros reconocidos tardíamente como parte de la Biblia. La Biblia católica tiene 7 libros deuterocanónicos. Desde el punto de vista del canon, hay 2 clases de Biblias. La Biblia católica con 73 libros y las Biblias no católicas con 66 libros. Esta es una diferencia significativa. O a una le sobran libros o a otra le faltan. Esto es grave, pues a la palabra de Dios no se le debe añadir ni quitar. ¿Cuál es la Biblia correcta? El consenso universal de toda la cristiandad es reconocer como canónicos 66 libros de la Biblia. Años después de Cristo, la Iglesia Católica fue agregando gradualmente 7 libros, por lo que se los llama deuterocanónicos, que significa agregados al canon posteriormente. Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Quién tiene la autoridad para determinar cuáles son los libros canónicos verdaderos? Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene el judío? Les ha sido confiada la palabra de Dios. Los 7 libros en cuestión pertenecen a la historia de los judíos y fueron escritos por judíos en el tiempo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es a los judíos que corresponde decir si estos libros son bíblicos y ellos decidieron que no lo son, no se encuentran en el canon hebreo. Los propios autores bíblicos reconocen que escribieron palabra de Dios. Oseas 1:1, palabra de Jehová que fue dirigida a Oseas. En cambio, los escritores deuterocanónicos no pretenden ser palabra de Dios. Segunda Macabeos 15:38. Macabeos es un libro deuterocanónico. Si la narración ha sido buena, es lo que he deseado. Si ha sido mediocre, no podía hacerlo mejor. La Biblia es auténtica cuando sus libros son palabra de Dios. Segunda en Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Teniendo todo lo dicho en cuenta, ¿cuál versión de la Biblia debemos usar? Es conveniente tener todas las versiones posibles y compararlas.
Incluso las Biblias católicas en su parte canónica son buenas versiones y muy recomendadas para usar. Se debe evitar el uso de paráfrasis, que son pseudoversiones, que cambian las palabras del texto original por otras para favorecer una interpretación. En todo caso, el Espíritu de Dios dirige al sincero buscador de la verdad. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que interpreta rectamente la palabra de verdad. Un ejemplo de paráfrasis e interpretación de la Biblia es verter la palabra original sábado por día de reposo para favorecer la interpretación domingo o cualquier otro día además del sábado. La Biblia no debe interpretarse. Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando la gente o las religiones se permitan interpretar la Biblia, se arriesgan a equivocarse y a caer en condenación. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito en sus epístolas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Se dice que hay muchas porciones de la Biblia que se han perdido y se preguntan si se puede confiar en una Biblia incompleta. Es verdad que en el paso de los siglos se han perdido porciones. También es verdad que no todo lo que hicieron o enseñaron los hombres de Dios, incluyendo a Jesucristo, se encuentra en la Biblia. Juan 20:30 al 31 y 21:25. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios ha cuidado su palabra y se ha asegurado que permanezca hasta el fin del tiempo. Primera de Pedro 1:23 al 25. La palabra de Dios vive, permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La manera de pensar puede distorsionar nuestra percepción de las cosas y el beneficio del estudio de la Biblia se puede perder debido a prejuicios religiosos. Juan 20:14 al 16. Vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. El prejuicio religioso que más ha afectado la mala interpretación de la Biblia es la creencia de que Dios trata de un modo a un pueblo, los judíos, y de otro modo a los demás pueblos, los gentiles. Que Dios enseña a los judíos algo diferente de lo que enseña a los gentiles. Que Dios da a los judíos una ley diferente de la que da a los gentiles. Para Dios todas las personas son iguales. Hechos 10:34-35. Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Dios escogió un pueblo para bendecir a toda la humanidad. Génesis 12:3. De ti haré una nación grande. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Debido a las fallas humanas, la humanidad quedó dividida, pero Dios ha unido a ambos pueblos en uno solo en Cristo Jesús. Efesios 2:11 al 16. Los gentiles llamados incircuncisos, por lo que se llama circuncisión, judíos, de los dos pueblos hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Jesús mandó escudriñar el Antiguo Testamento. En el tiempo que Jesús dijo estas palabras, el Nuevo Testamento
Testamento todavía no existía. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es la base de la fe cristiana. Juan 5:46-47. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? El Antiguo Testamento debe enseñarse a los cristianos de todas las naciones. Romanos 15:4. Cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento son lecciones también para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Primera a los Corintios 10:1-11. Nuestros padres todos pasaron el mar, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Jesús y los apóstoles enseñaban usando el Antiguo Testamento. Lucas 24, 27 y 44 al 45, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, le explicó lo que había sobre él, todas las escrituras. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Hechos 24:14. Creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas. Hechos 26:22. Sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron. Jesús dijo que el Antiguo Testamento no perdería vigencia nunca. Mateo 5:17-18. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una jota o una tilde de la ley sin que todo suceda. La ley y los profetas era una manera de referirse a los escritos del Antiguo Testamento. Toda la experiencia de reconocimiento de pecado y nuestra condición perdida, de tener acceso al perdón y a la conversión, el crecimiento espiritual y la salvación dependen de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 10:13-17. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quien se deja guiar por la Biblia no andará nunca en oscuridad. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.